otro podcast. Claro, y bueno, pues pasando ya al último tema, que es la cuestión del decreto de Andrés Manuel para las infraestructuras críticas, ¿no? Los sectores esenciales, estratégicos de la nación, entre paréntesis, la refinería, el aeropuerto y todos sus megaproyectos, el Tren Maya. Pues lo que se da es justamente que se aplica, ¿no? La estadounidense de, por motivos de seguridad nacional, pues se joden y me dejan hacer esto en paz, ¿no? Básicamente. Entonces, aquí, pues lo muy criticado es eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente es ese argumento tan vago de la seguridad nacional, ¿no? Y de cuestiones estratégicas de la nación, y qué tanto es una cuestión, pues, de transparencia, de congruencia con la legislación, ¿no? Porque incluso dicen que el decreto se contrapone a la ley de seguridad nacional y a otros preceptos de la administración pública, ¿no? A la propia ley de transparencia, inclusive, y a la Constitución misma. O sea, ¿qué dices? ¿Qué tanto es un tema de seguridad nacional? ¿Qué tanto es un tema de opacidad o de transparencia? Es mucho de opacidad y transparencia. El propio Andrés Manuel salió a decir, no, 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 es para que ya no nos anden metiendo amparos y nos sigan atrasando. O sea, es un tema de que no quiere que se metan en estos temas, porque, ojo, yéndonos un poquito para atrás, recordemos que hace poquito salió el tema de no sé cuántos contratos que le estuvieron adjudicando a empresas fantasma, empresas que estaban antes rentando inflables para fiestas infantiles, cosas así, compañías de juguetes y que de pronto ya eran proveedoras de tractocamiones, contratos a sobreprecio, un chorro de cosas que salieron que fue un escándalo y entonces es cuando sale este decretazo de no, ahora todo lo que tiene que ver con los proyectos esenciales o los principales proyectos que tenemos aquí en este gobierno, no, todo a seguridad nacional para que nadie nos esté checando, nadie nos critique y podamos agilizar los trámites. Exacto. Y pues, o sea, los sectores que esto aplica es comunicaciones, aduaneros, fronterizos, hidráulicos, hídricos, medio ambiente, turísticos, salud, vías férreas, puertos, o sea, no solo se refiere a temas energéticos y de transporte, sino cualquier obra que impulse la 4T. Y es de lo que Y en hablábamos auto, ahorita. exacto. Es de lo Ujú. que hablamos ahorita de lo de Omicron. O sea, decíamos ahorita, no, pues según las cifras que nos da el gobierno, pues sí, porque inclusive esas cifras pueden ser consideradas como seguridad nacional y por lo tanto no podríamos enterarnos realmente de cuál es el número real de vacunados, de muertos, de hospitalizados, de nada. O sea, inclusive va por ahí. Y aquí el tema es que hace rato estaba escuchando un análisis muy interesante de Muñe, así se hace llamar en redes sociales para que no le hagan nada. Y él estaba diciendo algo muy interesante. Darse cuenta de que él le está dando toda esta lana y todo este poder al ejército, porque lo que quiere, él vive en este país en el que tiene miedo de que le hagan un golpe de Estado. ¿Y quién hace los golpes de Estado históricamente en todo el mundo? El ejército. Entonces, ¿qué hago? Mantengo feliz al ejército, le doy todo este poder y además clasifico de esta manera la información, que es algo a lo que ya no tiene acostumbrados porque también lo hizo cuando fue jefe de gobierno. Mantengo opaca esa información para que nadie me lo chingue. Ahora, esa es la cuestión de transparencia. La otra cuestión son los autorizaciones provisionales, que es justamente los dictámenes que son necesarios para iniciar los proyectos y que justamente establece un plazo de 5 días hábiles y que si no responde la autoridad, en automático se da como positivo. Esto va a permitir, obviamente, que se agilice este inicio de los proyectos, más allá de los que ya están en obras y que además se proteja de intentos de privatización, que era lo que también mencionaba el presidente. Justamente se le va a entregar a la Sedena, ¿no? Para evitar, o sea, custodia de la Sedena, para evitar justamente esto en un futuro, porque pues es lo que dice AMLO, o sea, pues yo me voy, pero los proyectos se quedan y no los van a privatizar, ¿no? Entonces, pues también ahí hay otra situación, ¿no? Que es como un blindaje, por decirlo así, para que el que venga, si es que es Ebrard, Sheinbaum o quien sea, pues no vaya ahí a querer como que echarse, ¿no? Y ese es el problema. Yo creo que lo que está haciendo es que está empoderando pendejamente al ejército, de tal forma que el que venga no va a tener control del ejército. El presidente que venga, al contrario, en lugar de tener
al ejército como su aliado y como a su servicio, como ha sido siempre, va a tener un ejército con el que va a tener que sentarse a negociar. Y eso, En caso de que sea oposición, en caso de que esté alineado con él, va a tener a disposición el ejército, pero el ¿no? problema es que Que sería el realmente, otro lado de la moneda. pero es que realmente estamos seguros de que Morena se va a perpetuar en el poder como el PRI. La realidad es que no. Ok, podemos estar casi seguros No de que Morena, sabemos, puede que sí. puede que sí, puede que no. O sea, estamos casi seguros de que el próximo presidente va a ser de Morena. Eso sí podemos casi que asegurarlo. Aún hay una pequeña posibilidad de que no sea así, pero es casi seguro. Después de eso, ¿qué? Ese es el problema. No pensamos a largo plazo. Este güey no piensa a largo plazo porque ya sabe que de todas formas, para cuando ya se desclasifique toda la información, ese güey ya va a estar muerto. También por eso le vale un poco verga. Pues sí, pero ahora hay que también decir que no es definitivo. O sea, ¿sabes? Porque primero por las inconsistencias que ya se le dijo a la consejería jurídica, ¿no? Como de, a ver, pues tienes que solucionarme como que esto. Y además porque se supone que ya están buscando las firmas necesarias para poder, pues, tirarlo desde el Congreso, ¿no? Que son, ¿qué? ¿Un tercio? ¿Dos tercios? Ahí sí no estoy seguro, ¿eh? Creo que es un tercio de la Cámara de Diputados para justamente pues que la Suprema Corte resuelva y no quedarse nada más como en una denuncia, sino ya hay de instrumentos para este decreto. Ah, Pero entonces, o pues, sea, sí, o sea, todavía hay esperanza. ajá, o sea, todavía no es definitivo, pero sí, sí es como se podría decir un foco rojo, entre comillas. Ay, Aunque te digo, eso de seguridad nacional lo usan en todos los países. O sea, nos falta usarlo a nosotros y te digo, yo creo que Biden se lo sopló ahora en la cumbre de Norteamérica, pues usa la seguridad nacional y, y pues lo usó. sí, pero es que, ¿cómo te explico? También es una cuestión de percepción, o sea, como sea, la percepción en general de los gringos históricamente ha sido como, no, yo soy democracia. Sabemos que no es así, o sea, sabemos que sí hay, o sea, uno cree que realmente el presidente no tiene tanto poder como realmente tiene en Estados Unidos, y la verdad es que no. O sea, sí hay un equilibrio de poderes un poquito más, más bien un jugueteo político un poquito mayor que el que hay actualmente en México, pero pues se siguen teniendo este tipo de jugarretas que siempre se han tenido. La realidad es que sí, pero la percepción es otra a la que se tiene aquí en México. La verdad es que la percepción que se tiene globalmente con respecto a Andrés Manuel es de un güey muy autocrático, no autoritario, creo que le falta mucho para ser autoritario, porque tendemos mucho a satanizarlo, ¿no? No, autoritario y va a ser un dictador, y no, o sea, todavía estamos lejos de eso, tampoco mamen, pero sí es un güey que definitivamente quiere hacer muchas cosas por la fuerza. Ya ves que dice todo por la razón, nada por la fuerza. Este güey sí está queriendo usar cada vez más la fuerza, porque la realidad es que tiene cada vez menos razón. Pues no la fuerza, es que él se ve como los presidenciales del siglo XX, ¿sabes? Como el presidencialismo del siglo XX. O sea, realmente, con todo respeto a quien ame al Tata Cárdenas, pero yo siento que si en esa época hubiera estado los mecanismos de ahora y los medios de comunicación, le estarían echando lo mismo que AMLO. O sea, el PAN en el 39, 38, ¿no? ¿Se fundó? Treinta ¿39? y ocho 38. no, El 39, PAN en ese van momento, 39, perdón. con las obras de los ferrocarriles, de las refinerías, con la nacionalización del petróleo. Imagínate, y la nacionalización del petróleo con todos los indicadores de ahora, no, los mercados se tiran. O sea, Sí, la no, pero... especulación de ahora. A lo que me refiero Ajá. es, ese énfasis en la infraestructura crítica siempre ha estado ahí, esa imposición de infraestructura crítica siempre ha estado ahí, ¿no? Pero ahora no se ve tan bien porque hay más, o sea, eso habla mucho también del nivel de transparencia, habla mucho de el poder de la oposición ya, o sea, que hay una oposición real que antes no había, ¿no? Y eran las mismas prácticas. Sí, pero por ejemplo, es que exactamente es el contexto es otro. Por ejemplo, con Cárdenas, pues ten en cuenta que estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, se requería como más un líder que concentrara más y que fuera como más unión, entonces como que la percepción era otra, actualmente no tenemos eso, entonces, o sea, sí te entiendo, o sea, tienes Mm, razón, los mecanismos siempre han sido los mismos, o al menos la finalidad siempre ha sido la misma, pero
lo cambias de contexto y es otra cosa completamente distinta. A final de cuentas, hoy sí hay más oposición. Antes estaba un poco, creíamos que estaba más en los partidos, hoy está más en las asociaciones civiles, en la sociedad civil organizada, porque pues vemos que el sistema de partidos en México está cayendo catastróficamente. Y pues a final de cuentas sí se tiene un poquito más de interés y de preocupación en cómo va a avanzar eso. Pero en general todavía hay esperanzas, hay que ver cómo avanza todo esto, hay que ver cómo avanza lo del Banco de México, hay que ver cómo avanza la variante Omicron, todavía estaremos por ver y esperemos traerles más actualizaciones al respecto. Así es. Entonces, bueno, pues ya, concluyendo estos temas del Andrés Manuel Nato, O Nando Nato, el abrodorato. el Obredorato, pues podemos decir que, pues justamente, como bien decía Raúl, el eje rector de todos estos temas que desarrollamos hoy, pues es justamente ese, que, que hay una política justamente de mover las piezas, de concentrar el poder, concentrar las decisiones, que no siempre pues ha tenido los resultados, pero seguimos repitiendo la misma fórmula, ¿no? Sobre todo en este sistema tan sui generis que es México. Entonces, pues hay que ver cómo evolucionan estas situaciones. Esperemos que no vayan a esos niveles de violencia como en el caso de la militarización y esperemos que no sea realmente contraproducente toda esta parte del Banco de México, esta parte del decreto, ¿no? Pues sí, no nos queda más, pero bueno, con eso nos vamos, ¿no? Otro podcast.